Bueno, vamos a abrir, si tenemos por ahí nuestras Biblias o nuestros iPad o tablets o móviles, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 30. Y voy a hacer lectura del versículo del 1 hasta el 10 y vamos a estar reflexionando en este pasaje. Es interesante que, bueno, en algunas Biblias, dependiendo de qué traducción tenemos, a veces en cada capítulo tiene como un título, ¿no? Que nos ayuda a visualizar un poco sobre qué va a hablar este capítulo. Por ejemplo, en la Biblia de las Américas que tengo yo en mis manos dice promesa de restauración, pero tal vez en vuestras Biblias dice llamamiento al arrepentimiento o volver a Dios y a la bendición y al arrepentimiento, cosas así, que es algo muy interesante que vamos a estar reflexionando en la palabra de Dios, y ha sido también muy bonito el estar cantando y reflexionando también sobre esto, ¿no? Sobre el arrepentimiento que debe haber en nuestros corazones y la gran transformación que hay también gracias a esto. Entonces, bueno, voy a leer este pasaje. Dice así: Y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy. Entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad, y tendrá compasión de ti, y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí el Señor tu Dios te recogerá, y de allí te hará volver. Y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás, y Él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. El Señor tu Dios pondrá todas estas maldiciones sobre los enemigos y sobre los aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás a escuchar la voz del Señor y guardarás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu tierra. Pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres, si obedeces a la voz del Señor tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este libro de la ley. Y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Muchas gracias, Padre, porque tú nos traes aquí y tú eres el gran anfitrión. Nosotros somos tus huéspedes de honor, gracias a Jesús. Y Padre, muchas gracias por todos los cantos y por las reflexiones en tu palabra, y en este momento te pido que nos ayudes a entender este pasaje de Deuteronomio 30 en estas palabras de Moisés. Señor, que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, y que podamos maravillarnos ante tu gran evangelio, el cual está en nuestras manos para que lo escojamos y que podamos escoger la vida, una vida para siempre. Ayúdanos, Señor, te lo pido en tu nombre. Amén. No sé si conocéis la historia del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. No sé si habéis leído este libro. Yo lo acabo de leer, esta novela, y está muy, muy buena. Es un librito muy pequeño y lo podéis leer en una sentada. Es del escritor británico Robert Louis Stevenson, quien también escribió el libro de La Isla del Tesoro. Bueno, en esta novela del Dr. Jekyll y Mr. Hyde está en la época victoriana, y ves toda esta historia que está narrada a través de los ojos de John Utterson, quien es un abogado en Londres. Y John Utterson está de paseo con un amigo, y de pronto su amigo le empieza a hablar acerca de que hay un hombre que está fuera de control, terriblemente violento, y que está haciendo crimen en la comunidad. Y este hombre se conoce como el señor Edward Hyde. Así que John Utterson queda un poco intrigado y va con otro amigo, el prestigioso y el amable doctor Henry Jekyll, para ver qué se puede hacer con este hombre.
Pero a medida que la historia va avanzando, John Utterson descubre que el Dr. Jekyll y Mr. Hyde son exactamente la misma persona. El Dr. Jekyll quería encontrar una manera de separar la parte más humana y compasiva del lado más maléfico y perverso de una persona, por lo que crea una poción. Y cuando Henry Jekyll bebe esta poción, se convierte en Edward Hyde, quien es un criminal capaz de cualquier atrocidad. Y es interesante ver que todos esos impulsos malvados de Jekyll, de este hombre que es bondadoso, que es un gran doctor, estos impulsos de egoísmo, maldad, todos estos se canalizan en un lugar, por lo que se convierte en el señor Hyde, que no tiene inhibiciones morales en absoluto. Y la historia es realmente muy interesante porque Henry Jekyll a veces se convierte en el señor Hyde sin beber la poción y en momentos que son muy inconvenientes. Y de pronto se convierte en este hombre. Y el doctor ya no puede controlar el monstruo que lleva adentro, por lo que se siente tan impotente y avergonzado y lleno de culpa. Y finalmente la historia termina de una manera muy trágica. Stevenson nos cuenta una interesante exploración de vida en el cual nos identificamos todos porque nos habla de la paradoja de nuestra existencia, donde nos encontramos con todos nuestros egoísmos y con nuestra maldad. Y cuando reaccionamos o somos pillados, en algún momento decimos, pero esa persona no soy yo. Yo no soy así de malvado. Debe de haber algo dentro de mí. Y nos encontramos entonces en esta lucha como el Dr. Jekyll y el señor Hyde. Al final el personaje de este doctor, en el último capítulo, él escribe una carta y dice algo muy interesante. Cada día, y con la ayuda de los dos aspectos de mi inteligencia, el moral y el intelectual, me acercaba más a esa verdad cuyo descubrimiento parcial me ha llevado a este terrible naufragio y que consiste en que el hombre no es solo uno, sino dos. Qué interesante, ¿no? El hombre no es solo uno, sino dos. ¿Qué tal? ¿Cómo nos sentimos? El contexto de este pasaje de Deuteronomio nos lleva al desierto del Medio Oriente, con el pueblo numeroso de Israel, quienes habían salido de la cautividad de Egipto, hace unos 40 años atrás. Ya están casi por llegar finalmente a la tierra que Dios les había prometido a sus antepasados, a Abraham, Isaac y Jacob. Pero podéis preguntar, ¿40 años estuvieron vagando en el desierto? Pues sí. Si recordamos, salen de Egipto y llegan a Sinaí, donde Dios se muestra a ellos de una manera tan contundente y maravillosa y les entrega su ley. Y del Sinaí es cuando empiezan a hacer su recorrido hacia la tierra prometida. Si vemos un mapa del Sinaí hacia Canaán, un recorrido normal a pie hubiera sido más o menos unos 11 días, más o menos. Pero podemos decir, bueno, ¿por qué les tomó tanto tiempo? Bueno, por su desobediencia constante hacia Dios. Ellos no creían las palabras ni las promesas de Dios. Incluso cuando ellos vieron con sus propios ojos las palabras de Dios en Egipto, cuando vieron las plagas, cuando vieron ellos cómo el Mar Rojo se abrió en dos, ellos cruzaron en seco ese mar y vieron también cómo las aguas después devoraron a los egipcios y sus carros de hierro y todos los caballos. Ellos vieron cómo Dios los guiaba con una columna de fuego y con una de humo. Ellos fueron saciados con el maná del cielo y el agua de la roca. Pero encontramos una y otra vez que sus corazones aún así seguían duros, seguían totalmente duros. Y sí, en momentos obedecían y parecía como que todo iba muy bien, pero de pronto volvían a sus corazones tercos y duros. Volvían a sus miedos, volvían a su orgullo, volvían a su egoísmo. Ellos estaban viviendo esa dualidad de Jekyll y el señor Hyde. Y tú y yo podemos decir, al ver todas esas historias, bueno, estos tíos que nunca aprendieron la lección, ¿quién en su sano juicio no obedecería a Dios al ver tantos milagros y prodigios? Al ver el amor constante e inagotable de Dios hacia ellos todo el tiempo. Pero
wow, nos damos cuenta de que también es nuestra historia también. Esta es nuestra historia, este es un espejo que muestra nuestro interior. Y si vemos el mapa actual del viaje del Sinaí hacia la tierra prometida, está ahí todo enredado, porque estuvieron vagando 40 años en vez de haber llegado en unos 11 días o 14 días. Vemos que ese mapa actual del viaje de Israel es también nuestro mapa para nosotros. El filósofo y catedrático americano Jacob Needleman, quien acaba de fallecer hace poco, escribió un libro titulado ¿Por qué no podemos ser buenos? Y él señala que todos los teóricos sociales y todos los políticos y terapeutas, todos escriben libros sobre cómo nosotros debemos vivir. Pero todos están pasando por alto un punto, porque sabemos cómo debemos vivir, pero no podemos hacerlo. Needleman comenta que aunque sabemos lo que es bueno, seguimos siendo misteriosamente impotentes para adoptar internamente y poner en práctica las ideas éticas, morales y religiosas que nos han sido legadas. Este es el problema humano por excelencia. Sabemos cómo debemos vivir y nos siguen dando libros sobre cómo debemos vivir, pero no podemos hacerlo. Sabemos lo que hay que hacer, pero no podemos hacerlo. Tenemos un gran problema ante nosotros. ¿Cómo reaccionas ante tu encuentro con tus fallas y tu pecado? ¿Qué sucede contigo? Tal vez hay negación, o hay frustración, o desesperación, o impotencia. Creo que todos deseamos esa poción que acabe con todo lo malo en nosotros para ser transformados en algo maravilloso. Entonces, ¿cómo podemos cambiar nosotros? Bueno, creo que muchas veces pensamos en nuestro progreso espiritual de vida como si fuera el juego clásico infantil de serpientes y escaleras. No sé si lo conocéis, era un juego que yo jugaba mucho de niño. Bueno, en él tenemos un tablero con casillas desde el 1 hasta el 100 y tiramos el dado y bueno, avanzamos 5 casillas y nos topamos con una escalera que de pronto nos lleva a la casilla 15. ¡Qué gran progreso! ¡Qué gran avance!, ¿no? De la 5 a la 15. Y este tipo de progreso sería tal vez como cuando tenemos finalmente nuestro tiempo devocional, finalmente sin distracciones, o una participación significativa en la iglesia, o cuando mostramos compasión a un miembro muy difícil de nuestra familia. Sentimos como que hay progreso en nosotros, ¿cierto? Y tiramos el dado nuevamente y avanzamos a la casilla 17, pero hay una serpiente que nos hace volver a la casilla 4. Volvemos hacia atrás. ¡Qué desastre! Parecía que todo iba muy bien con nosotros. Y entonces, ¿qué pasa? Que la culpa y la vergüenza nos invaden. Y esto es como cuando perdemos la paciencia con nuestro cónyuge, o decimos palabras hirientes a un colega en el trabajo, o nos da pereza ir a la iglesia, o mentimos para salirnos de un aprieto. Al final nos sentimos culpables o con vergüenza, ¿cierto? O a veces podemos ver nuestro progreso cristiano o espiritual como si fuéramos una vasija que tiene todo lo malo dentro de nosotros, entonces tenemos que echar cosas buenas para que echen todo lo malo fuera. Así que de esta manera nuestra carne cada vez va a ser menos y nuestra santidad va a crecer más. Nuestra madurez entonces es que va a ser menos pecado y más santidad, como tenemos en esta ilustración. Pero amigos, este tipo de visualización de vida es erróneo, porque vemos a nuestra carne como si fuera una parte de nosotros, cuando en realidad es todo nosotros. Vemos que el señor Hyde sale sorpresivamente y empieza a destrozar y a herir y dejar todo en caos. Pero a veces nos negamos ante esta realidad, ¿no es así? Amigos, el cuadro que nos presenta Deuteronomio es asombroso al estar explorando. ¿Cómo podemos entonces cambiar? En este viaje de ser transformados y ser renovados en personas de shalom, de paz,
que no solamente aman a Dios, sino que aman a los demás, en personas que en comunidad muestran un vislumbre de cómo debería ser nuestro mundo. Moisés es ese líder que Dios usó para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y Moisés está dando un discurso largo en todo este libro. Está dando un discurso a esta nueva nación de Israel, quienes ya están muy cerca de cruzar el río Jordán y de poseer la tierra prometida. De hecho, todo el libro de Deuteronomio encontramos esas palabras de amor de Dios a su pueblo y el recordatorio de su fidelidad a su pacto que Él hizo con sus antepasados, pero que también hizo con ellos en el Sinaí. Entonces Moisés es como si fuera un entrenador con su equipo en los vestidores en el medio tiempo. Y los está animando y les está recordando toda su trayectoria y cómo a pesar de todo ese desempeño que tuvieron, un poco malillo, ya están por llegar a la final de la Copa. Y antes de salir a la cancha para los últimos 45 minutos de juego, el entrenador llama nuevamente la atención al equipo y les dice: ¿listos, chicos? ¿Estáis listos? ¡Qué bien! Bueno, van a fallar de todos modos, pero vamos. Y diríamos: ¿qué dices, Moisés? Qué mal entrenador sería, ¿no? Pero si recordamos, Moisés ya ha estado pringando con los israelitas por 40 años. Así que no hay nada de nuevo para él sobre el carácter de los israelitas. Las verdaderas motivaciones de los hebreos siempre salían a la superficie en los momentos de prueba o los momentos tan difíciles. Y por eso encontramos unas palabras un poco extrañas sobre estar en destierro o en el exilio, cuando ni siquiera ellos han llegado todavía a la tierra prometida. Así que Moisés les dice básicamente: cuando llegues a la tierra prometida, vas a ser luego desterrado y vas a vivir en exilio porque vas a fallar a Dios al vivir en tus propias fuerzas, por olvidar sus palabras, por olvidar su consejo. No vas a dar la talla. Pero, nos dice el versículo 2, pero cuando vuelvas al Señor tu Dios. Es interesante esta expresión de Moisés. La palabra volver es la palabra hebrea que es shub, S-H-U-B, que significa cambiar de dirección. Es lo que tú y yo conocemos como arrepentimiento. Y tal vez esta palabra tenga para ti un bagaje muy malo, porque a veces pensamos en arrepentimiento como una penitencia o algo que tenemos que hacer cuando hacemos algo realmente muy malo. Pero arrepentimiento es ir en una dirección y darme cuenta que voy mal. Y entonces tengo la oportunidad de cambiar de dirección, de volver. Así que Moisés en los vestidores les está mostrando en la pizarra a los jugadores una jugada que necesitan hacer, y es arrepentirse. Amigos, el arrepentimiento es la norma para vivir confiados en lo que Dios ya ha hecho y que sigue haciendo por nosotros. Sabemos que en nuestras propias fuerzas metemos siempre la pata constantemente y dañamos relaciones con los demás y nos dañamos también a nosotros mismos. Y estamos siempre destruyendo el shalom de Dios. El arrepentimiento nos libera de nuestros propios recursos y encuentra la forma para que el poder de Dios lleve fruto en nuestras vidas. Nos prepara para salir a la cancha y tener un buen juego en la final. Así que tú y yo necesitamos este primer paso para recibir la maravillosa transformación que anhelamos y que necesitamos. Pero también hay otro paso importante también, y que encontramos en el discurso de Moisés a todo el pueblo de Israel. Porque no solamente basta con conocer y saber nuestro estado caído y la necesidad de cambiar y de arrepentirnos. El segundo paso es la parte tan maravillosa que es de Dios. Y esa es la parte cuando no solamente mata al señor Hyde, sino que también mata al doctor Jekyll, porque vemos que realmente no podemos compensar lo bueno con lo malo. ¿Y cuál es este segundo paso?
Bueno, Moisés le dice al pueblo de Israel en el versículo 6, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que seas una mejor persona. No, a fin de que vivas. Él va a circuncidar tu corazón para que vivas, para que vivas. Dios ya había salvado a su pueblo. Ellos ya habían sido rescatados con sangre en Egipto. Ellos cubrieron sus casas con la sangre de este cordero primogénito y sin mancha. Cuando el ángel destructor pasó por encima de ellos, ¿recuerdas esa historia? Así que, al ser rescatados de una manera tan grandiosa, ¿cuál debería ser la actitud de los hebreos hacia Dios? Pues una de total rendición, ¿cierto? A este Dios de amor. Ellos ahora necesitaban vivir en verdad y amar a Dios con todo su ser. Pero luego vemos en su caminar por el desierto, en este pueblo, esa dualidad de Jekyll y Mr. Hyde. De pronto haciendo cosas buenas, de pronto haciendo cosas muy malas. Por lo que Moisés les dijo que necesitan dos cosas para su verdadero crecimiento y tener una vida plena, una llena de shalom, de paz, una vida para la cual ellos fueron creados, el poder tener y desplegar una verdadera humanidad. Y estas dos cosas son el arrepentimiento, el reconocer su maldad e impotencia, pero también la fe en que Dios circuncidará sus corazones. Una fe en que Dios ha hecho y seguirá haciendo cosas tan grandes por sus hijos y en que Dios jamás los dejará. ¿Y qué es la circuncisión? Bueno, voltea con la persona de tu izquierda y explícale en 30 segundos lo que es la circuncisión. Sería una conversación muy incómoda, ¿no? No, la circuncisión es la respuesta de una persona al pacto de fidelidad de Dios, donde se hacía un ritual, ya sea un infante o un adulto varón, y se hacía un corte en la piel, pero esa señal salvaba, esa señal transformaba. Realmente no, era solamente la respuesta de la persona al pacto de Dios. Por eso Dios iba a encargar de hacer algo mucho más profundo y más asombroso, porque Dios iba a hacer una circuncisión de corazón. Él iba a hacer una completa cirugía de corazón. Cuando no vivimos de acuerdo a esos dos pasos, de arrepentimiento y fe, vivimos entonces de dos maneras para minimizar nuestro pecado y acallar nuestra conciencia. Y esto es aparentando o cumpliendo. Aparentamos cuando somos deshonestos ante los demás. Y esto se muestra cuando yo culpo a los demás y minimizo entonces mi responsabilidad. O por ejemplo vivo en una negación sobre mi conducta que está lastimando a los demás y a mí mismo. Pero la otra manera de vivir es cumpliendo. Esto es vivir bajo mi propio desempeño, o cuando presumo sobre mis logros o conducta, o vivo de una manera orgullosa y de desprecio a los demás, o tengo que esforzarme más y hago que los demás también vivan bajo estándares que ni yo logro cumplir. Así que veo entonces que necesito el poder de Dios operando en mí y la necesidad de un nuevo corazón. De un nuevo corazón. Necesito arrepentimiento y fe. Necesito correr a Jesús y a su amor constante por mí. Hay una frase que me encanta de C.S. Lewis en su libro El sobrino del mago, que está en las Crónicas de Narnia. Es el tercer libro. Y dice, oh hijos de Adán, ¿con qué habilidad os defendéis contra todo lo que os pueda hacer bien? ¿Con qué habilidad nos defendemos, verdad? Contra todo lo que nos pueda hacer bien. Y el apóstol Pablo nos comparte acerca de su lucha, la cual tú y yo encontramos y nos encontramos en todo tiempo, esta lucha constante, de lo cual nos estuvo recordando Ana al leer el pasaje 7 de Romanos, donde dice Pablo, yo sé que en mí no existe nada bueno.
Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y dice, miserable de mí. En otras traducciones, qué desgraciado soy. Pero termina esta idea, Pablo diciendo, gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Quiero hacer las cosas buenas, pero sé que no puedo. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. La respuesta está en Jesús. Y Pablo también le dice a los corintios algo muy maravilloso. Dice, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Una nueva creación. Algo totalmente nuevo. Y esto es magnífico. Es maravilloso porque Dios está por hacernos crecer en nuestra verdadera humanidad. Una que despliega la gloria y la grandeza de Dios todo el tiempo. Así que ánimo. Eres mucho peor de lo que piensas que eres. Pero ánimo, eres mucho, muy amado y tan amada de lo que jamás podrás imaginar. Vemos cómo entonces Jesús es la realidad de este discurso de Moisés. Jesús es la realidad de ese cambio radical en nuestros corazones. Porque su vida, su muerte y su resurrección son la más grande promesa y la esperanza para nosotros. Porque la vida de Jesús nos impulsa a vivir nuestra verdadera humanidad, nos motiva a hacerlo. Su muerte nos invita a morir a nuestro yo, a ese Jekyll y Hyde. Y su resurrección nos motiva a esperar con fe la gloriosa transformación de nosotros, que va a ser de una influencia irresistible a los demás. Sabemos que no podemos imponernos a nosotros mismos el cambiar con nuestra propia fuerza de voluntad. Necesitamos ese poder de Dios, ese poder que está fuera de nosotros. De hecho, me da gracia cómo el autor americano Mark Twain, en su libro Las aventuras de Tom Sawyer, comenta que este muchacho, un chico de unos 13 años, Tom Sawyer, quería ser parte de una organización muy disciplinada, estilo militar, pero solamente por lo llamativo de sus ropas de gala. Y tenían que hacer unas promesas. Pero dice algo muy gracioso, Mark Twain. Tom Sawyer descubrió que el prometer no hacer algo es la manera más eficaz del mundo para que uno tenga unas ganas irresistibles de hacerlo. A Tom le entraron inmediatamente unos deseos locos de beber y de blasfemar. Queremos hacer las cosas bien, pero sabemos que no podemos. No podemos. Necesitamos algo fuera de nosotros. Así que como nos dice el apóstol Pablo en Romanos, la respuesta está en Jesús. No podemos cambiar por nuestras propias fuerzas. Entonces vemos cómo la cruz de Jesús adquiere entonces un significado asombroso para nosotros. Y este es el trabajo de Dios en nuestros corazones. Es donde ejercitamos nuestra fe cuando creemos en Él. Esta ilustración nos ayuda a ver este interesante proceso de transformación sobre nuestro crecimiento a la luz de la cruz de Jesús, donde tenemos la santidad de Dios en la parte de arriba, la cual es oculta a nosotros cuando no conocemos nada del Evangelio, pero también nuestra naturaleza pecaminosa antes de nuestra conversión. Pero después hay un punto en el cual creemos las palabras de Jesús y vamos creciendo. Y es una manera fluctuante, lo cual se muestra en este gráfico, en el cual vamos viendo un poco cómo la cruz de Cristo va adquiriendo un significado y va creciendo. Pero después vemos también puntos en nuestra vida en la cual queremos ajustar nuestro registro ante Dios. Y por eso hacemos nuestro desempeño de una manera más grande o somos deshonestos y es cuando aparentamos o cuando estamos cumpliendo solamente. Cuando conocemos a la persona de Cristo, comenzamos a aprender dos cosas. Primero, la santidad perfecta de Dios se revela a nosotros. Yo, por ejemplo, no sabía mucho acerca de la santidad de Dios antes de conocer a Jesús. Esa santidad me fue revelada tanto por su ley, pero también por la persona de Jesús, pero también por el Espíritu Santo, trabajando
en mi conciencia. Y segundo, cuando ves la santidad de Dios, ¿qué ves al mismo tiempo? Bueno, ves tu propia necesidad y la profundidad de tu propio pecado. Esas son cosas que eran ocultas para mí, pero fueron reveladas. Esas son cosas que el Espíritu quiere revelar en mi vida, para que yo reconozca entonces cada vez más la santidad de Dios y aquello a lo cual Él me llama. Y también ver la profundidad de mi propia necesidad. Y es cuando veo ese gran abismo entre Dios y yo, el cual se cierra gracias a la cruz de Jesús. Y así como Moisés le dijo a los hebreos, arrepentíos y confiad en el trabajo de Dios operando en vuestros corazones. El Espíritu Santo nos invita también a lo mismo. Conforme yo leo la Biblia y experimento la convicción del Espíritu Santo, y mientras también vivo en comunidad con otras personas, el alcance de la grandeza de Dios y el alcance de mi propio pecado llegan a ser mucho más claros y más vívidos. Y esto no significa que Dios sea cada vez más santo y que yo sea más pecador, sino que mi conciencia de estos dos puntos va creciendo. Yo estoy creciendo en mi visión sobre Dios y lo veo como realmente es, y me veo también como realmente yo soy, miserable de mí. Y conforme mi conocimiento sobre mi pecado y la santidad de Dios van creciendo, algo también va en aumento. Mi apreciación y mi amor por Jesús. Veo su cruz más grande. Su mediación, su sacrificio, su justicia, su gracia, por mí llegan a ser increíblemente tan dulces y poderosos para mí. La cruz entonces llega a ser más grande y central en mi vida y me regocijo en el Salvador que murió en ella. No sé si alguna vez has tenido la experiencia de que Dios abre una puerta de tu corazón y entonces ves otros ángulos de depravación en tu vida o de maldad. ¿No es una experiencia demoledora? Bueno, debería ser nuestra experiencia regularmente, pero el Espíritu Santo sigue operando en nosotros. Él vuelve una y otra vez a mí para decirme, hey Guille, aquí hay más áreas de trabajo. Oye Guille, mira cómo hablaste con tus hijos, aquí hay más áreas de trabajo. Mire Guille, cómo te comportas con los demás, hay más áreas de trabajo. Pero también el Espíritu Santo me dice, ánimo Guille, sigue siendo tan amado por mí. Decía el ministro escocés del siglo XX, Peter Forsyth, la fe es la forma más elevada de nuestra dependencia de Dios. Toda experiencia cristiana es una experiencia de fe, es decir, es una experiencia de lo que no tenemos. No nos salvamos por el amor que ejercemos, sino por el amor en el cual confiamos. Qué sublime, ¿cierto? El amor en el que confiamos, el de Dios, Jesús, Espíritu Santo operando en nosotros. Así que qué gran maravilla ha conseguido Jesús por nosotros. De hecho, Moisés les dice algo interesante a los hebreos al estar concluyendo esta idea de los versículos 11 en adelante de este capítulo. Y le dice Moisés, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas quién irá por nosotros. Ni está más allá del mar, dice el versículo 13, para que tú digas quién va a cruzar el mar por nosotros. Y le dice, la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Amigos, estas palabras se cumplen en Jesús al pie de la letra, porque Él fue quien bajó del cielo. Él se encarnó para traernos la palabra de Dios y para mostrarnos cómo vivir en verdad, cómo desplegar ese shalom de Dios en todo nuestro mundo. Pero también Jesús cruzó el mar, cruzó ese caos de la muerte y la venció para siempre, para que nosotros podamos volver al Edén recobrado y que podamos experimentar los cielos nuevos y la tierra nueva que está por llegar. Y Moisés termina, dice el versículo 19,
Y estas palabras deberían ser también para nosotros. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días. Escoge pues la vida. La tenemos frente a frente ante nosotros. Amigos, escojamos el Evangelio. Ya casi para terminar, hay unas palabras muy bonitas de Charles Spurgeon, quien fue un gran predicador británico del siglo XIX, y escribió algo muy interesante sobre el Evangelio, algo que nos anima a nosotros a predicarnos el Evangelio a nosotros mismos todo el tiempo. Y dice: oh, el poder fundente, conquistador y transformador de la cruz de Cristo. Hermanos míos, no tengo más que predicármelo a mí mismo. No tengo más que contarme constantemente la incomparable historia y puedo esperar ver los resultados más notables. No necesito desesperar de este hombre ahora que Cristo ha muerto por los pecadores. Con un martillo como el de la doctrina de la cruz, este corazón de piedra se romperá, y con un fuego como el del dulce amor de Cristo, este poderoso témpano se derretirá. No necesito desesperar por mi impotencia e incredulidad, si tan solo puedo encontrar la ocasión de poner la doctrina de Cristo crucificado en contacto con mi naturaleza. Aún me cambiará y Cristo será mi Rey. Así que amigos, vayamos a la cruz de Jesús, donde podemos hallar la libertad que tú y yo tanto anhelamos y esa transformación también que queremos. Ahí en el Calvario es donde podemos escoger la vida, y una vida que es para siempre, una vida que es verdadera. Y su cruz es la que circuncida nuestros corazones de piedra y nos ayuda en este proceso de renovación y de transformación. Y en esta transformación de nuestros corazones vamos a ir desplegando el amor de Dios en todo lugar donde Él nos ha puesto. Así que podamos comenzar esta nueva vida de arrepentimiento y de fe con la gran ayuda de su Espíritu Santo. Y que también qué gran ocasión que podamos celebrar también de su mesa, la mesa de Jesús, como una respuesta de nosotros ante su Evangelio. Y que somos tan invitados a su mesa, no porque nos portamos bien o estamos bañaditos y limpios, no porque nos necesitamos, nos sabemos necesitados por Jesús y necesitamos de su gracia que nos transforma. Oremos. Padre, qué maravilla es tu Evangelio, porque en tus palabras y en tu vida y en tu testimonio vemos tu gran amor por nosotros, en que cuando éramos pecadores tú moriste por nosotros. Pero también en tu maravilloso Evangelio vemos que tú nos vas transformando y nos vas renovando constantemente. Y vamos dando tal vez 2 pasos hacia el frente y a veces damos 3 hacia atrás, pero tú no dejas de amarnos. Nos sigues amando de una manera poderosa y maravillosa y sublime. Y gracias, Jesús, porque tú estás con nosotros siempre y vas transformando nuestros corazones de piedra y los vas cambiando. Y gracias por la gran obra que estás haciendo en nosotros. Te pedimos que nos ayudes, que ayudes también a nuestros amigos y familiares que no te conocen y que podamos desplegar con ellos, Señor, tu grandeza y tu amor. Y que podamos también como comunidad desplegar también tu grandeza y tu amor, Señor, en esta ciudad donde tú nos has puesto, o en el colegio donde estamos, o en el trabajo, o en nuestras relaciones y familia, que podamos desplegar tu gran amor, Señor. Te lo pedimos grandemente en el nombre de Jesús. Amén.